Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Para el día de hoy, pues vamos a explicar lo que sería la actividad del 20% del primer corte referida a lo que es la valorización, el uso de texturas, táctil y visual, quizás con algún acompañamiento adicional de diversas técnicas, ¿ok? No solamente nos vamos a quedar ya con lo que sería el grafito, sino con colocación de algunas otras cosas que podamos manejar a nivel digamos, materiales de reciclaje, marcadores, etcétera, o cualquier otra técnica que ustedes estén dispuestos a agregarle allí. Básicamente, bueno, vamos a compartir la pantalla de su aula. En este caso sería la del aula A. Vamos a admitir aquí a Ninoska, que se está incorporando al webinar también. Ok, entonces, bueno, antes de entrar en materia el día de hoy, pues recordarles los eventos que están pendientes. Recuerden que esta semana se pautó para, digamos, los que falten, presentarse, actualizar sus datos, entrar en el aula de inducción y pues firmar todo lo que tenga pendiente allí, ¿verdad? El compromiso que ustedes tienen, pues recordar que deben entrar al foro que está aquí en el bloque general de Vamos a conocernos y actualiza tu perfil, que es un foro evaluado del primer corte. Está con fecha recomendada hasta el 15 de octubre. Sin embargo, pues recordarles que las actividades están pautadas hasta el 29 de octubre, que es el cierre del primer corte. Sin embargo, mi recomendación es que no se dejen acumular. Este foro lo pueden contestar yo calculo 5 minutos, de manera que ustedes coloquen su nombre, qué expectativas tienen con respecto a la materia. De hecho, pues eso me ayudaría bastante a mí para ver cómo los puedo guiar también dentro de este recorrido de Dibujo Libre 1. Quizás algunos pues me han dicho que bueno, que el dibujo no es el fuerte y todo eso, pero entonces podemos con base a eso pues avanzar y ser un poco más didácticas las clases. Entonces pues es bueno. O hay otros que son expertos y que les gustan diversas ramas, tanto la parte digamos, manual como la digital. Entonces, bueno, eso también ayuda porque puedo colocar las actividades en foros, entonces, pues, los demás compañeros ven sus trabajos, etcétera. Y bueno, y también preguntarles al respecto de cuál es su visión sobre el dibujo y la importancia que tiene en el diseño gráfico. Entonces, un poco es para hacer un diagnóstico de cómo ven ustedes la materia, ¿ok? Entonces es importante pues contestar eso allí y bueno, saludar a sus compañeros para que tengan los 5 puntos de ese foro, que recuerden está dentro de un 10% de la participación del primer corte, ¿ok? Igualmente recordarles que, bueno, que ya les está apareciendo por acá, es posible, bueno, ahorita estoy en rol de profesora, pero es posible que a ustedes también les salgan los recordatorios en la parte del bloque de la derecha, ¿ok? Pues, de lo que es el primer corte, cuando termina, los webinars, los foros que deben presentar, ¿ok? Fíjense que ya aparece 15 de octubre, entonces es este cierre de esta semana. El trazado, que es para el 22, la actividad del trazado, que es el foro, y la valorización que ya está apareciendo, que tiene como fecha recomendada para el 27 de octubre, ¿ok? Sin embargo, repito, todas las actividades están hasta el 29 de octubre a las 11:59 de la noche. Sin embargo, insisto en esto, por favor no se dejen acumular porque después del 29 ya no hay seguridad y no han dicho que vayan a dar prórroga por tema de que se haya ido la luz, que la plataforma se cayó, etcétera. Traten en lo posible
de salir de estas actividades, ¿ok? Y bueno, aquí más recordatorios al respecto. Fíjense que las fechas están para ser completados totalmente el 29, ¿sí? De todas estas actividades que tienen. También les recuerda que hagan revisión de algunos materiales, por ejemplo, las sesiones grabadas, ¿ok? Entonces es bueno que las visualicen porque aquí pues se dicen muchos datos y ustedes también pues hacen preguntas al respecto. Okay, entonces no sé si tienen alguna duda por aquí, alguna inquietud que quieran decir al respecto de esta parte. Pueden decirlo por el chat o rapidito me contestan en voz. Ok, gracias Ninoska por el chat, me dice Ninoska que buenos días, no, que no hay ninguna duda, muchas gracias, ok. Entonces, bueno, seguimos por acá. En la unidad 1, pues recuerden, la idea es que, bueno, lean el trazado, las lecturas recomendadas, que ya de alguna manera, pues, las vimos el webinar pasado, ya, digamos, ya hicimos algunas acotaciones al respecto de esto, que nos va a servir para la primera actividad, el trazado del dibujo libre, que esta actividad tiene hasta el 22, dijimos, ¿no? Ya va, vamos a ver. Tiene una fecha recomendada hasta el 22 de octubre, exacto. ¿Ok? Entonces, bueno, allí ya ustedes pueden ir, los que se han ido corrigiendo por Telegram, viendo las correcciones, ya pueden ir entregando y pueden ir haciendo su respectiva actividad. Igualmente, para cualquier duda, pues pueden seguir preguntando, como no. ¿Ok? Aquí ya no, este webinar que estamos haciendo el día de hoy, ya no va a aparecer aquí en esta sesión, sino va a aparecer en la de la unidad 2, y ya estamos hablando de valorización, ¿ok? Entonces por aquí va a estar incluida este webinar, ¿ok? En sesiones grabadas. Ok, en la unidad 2, que es valorización, que es lo que vamos a explicar, a adentrarnos ya en el tema, los invito a que revisen unidad 2, valorización, el libro. Allí ustedes van a encontrar los objetivos, el contenido, una breve conceptualización de lo que sería la valorización para lo que es el dibujo libre y también enlaces recomendados. En la unidad 2, lecturas recomendadas, que es esta carpeta que ustedes ven acá, es bueno que descarguen ese material que está allí. Igualmente son lecturas cortas, ¿ok? Pero sintetizadas y concisas de lo que quieren decir lo que es la parte de valorización en el dibujo. De hecho, pues allí ustedes van a encontrar técnicas, materiales a utilizar, pues todo lo referente, ¿sí? Para complementar lo que sería el contenido. Es recomendable también que observen este video que les aparece aquí, creo, no recuerdo ya cuánto dura, pero no creo que sea mayor a 15 minutos, entonces, pero tiene bastante recomendaciones al respecto de cómo es la valorización, de qué trata el grosor de línea, qué se quiere representar, todo eso, ¿ok? Entonces, como les decía, bueno, sesiones grabadas por acá, que sería la parte de valorización. Me interesa el día de hoy, como les dije al principio, pues explicarles lo que ustedes van a hacer en la actividad de este foro tipo LOB, valorizando y trazando con texturas, ¿ok? Entonces, básicamente es aplicar el primer tema, la unidad 1, que fue la del trazado, ¿ok? Todos esos conocimientos que ustedes obtuvieron y por supuesto, la parte de lo que sería la valorización. Entonces, antes de hacer el ejercicio, es bueno esta lectura. Sin embargo, para el próximo webinar, el próximo lunes, vamos a hacer también un tema referido a lo que sería la valorización, en el cual obviamente me gustaría que estuvieran participando activamente en el webinar que viene para aclarar conceptos, aclarar técnicas de cómo usarlo, aclarar ejercicios sobre el esta segunda actividad.
En fin, vamos a ver aquí en el chat me escriben. Ok, Gabriel. Ah, bueno, Gabriel que también escribió por allí. Hasta ahorita me está llegando el mensaje en el chat, que no tenía ninguna duda al respecto. Ok, entonces vamos a entrar acá a valorizando y trazando con texturas, que es la actividad del 20% del corte. Aquí, por favor, cualquier duda que tengan, me la levantan la mano y, por supuesto, les doy el derecho a palabra. Entonces, explicaremos. Dice acá, estimados estudiantes, es realizar un dibujo libre, de manera individual, por supuesto. Van a incluir lo que sería la parte de textura táctil como elemento configurador más significativo. Aquí yo les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que sea la textura táctil? No sé si Yaliet, Carlos, Ninosca que está por ahí, me pueden contestar o qué creen ustedes que sea eso de hablar de textura táctil. ¿A qué les suena? ¿Sí me están escuchando? Gabriel, no sé si quieres comentar algo, ¿qué les suena a textura táctil? ¿Están dormidos todavía? Ok, entonces sigo. Se los voy a dejar como tarea para investigación qué es textura táctil aquí, ¿sí? Porque igual pues hablaremos de eso en el webinar siguiente. Entonces, preferiblemente ustedes van a utilizar en esta actividad materiales de reciclaje para su elaboración. Eso se llama algo así como técnica de collage. De hecho, pues la pueden investigar por allí de qué trata esa técnica de collage. ¿Ok? Pueden ustedes dibujar puntos, líneas con lápices de color o con grafito. ¿Ok? Reforzar esa fuerza expresiva de la técnica del trazado y de la valorización, que ustedes pues ya estamos entrando en este tema del valor. Se puede incluir otras técnicas que ya manejen ustedes con habilidad, ¿ok? Entonces, van a realizar un dibujo libre, el cual deben basarse en la escogencia de alguno de estos tres temas. Perdón, habían tres temas, aquí ya coloqué dos, ahora corrijo esta parte, ¿sí? Aquí hay una corrección que debo hacer. Son dos temas. Ustedes van a escoger un objeto favorito, ¿ok? Puede ser el objeto favorito de su, digamos, de los que les ha marcado, por decir, en su vida. Puede ser una mascota, puede ser un hobby, puede ser un elemento, un tótem, una persona, algo que de repente ustedes siempre están conectados con eso, pues lo pueden escoger, ¿ok? O pueden tomar un tema que sea referido a lo que es el diseño gráfico, ¿ok? Cualquier tipo de tema referido al diseño gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? En una lámina de tabloide, que ya ustedes la están manejando, tabloide, acuérdense que es A3 o doble carta de base blanca, entonces van a colocar esa, esa composición que van a hacer con respecto a alguno de, de estos temas que escojan. Entonces dice acá, dentro del foro colocarán el proceso de elaboración de dibujo, es decir, con base en esa composición de collage, con su tema escogido, ¿verdad? Van a ir haciendo, van a ir tomando ese proceso de elaboración, lo van a ir como haciendo una especie de bitácora, con al menos 4 fotografías significativas, el cual debe incluir la maquetación final, es decir, el dibujo final. ¿Ok? Van a realizar entonces unas buenas fotografías o escanear todo ese proceso de elaboración. Si lo escanean en 150 dpi,
insertan las imágenes cronológicamente como se está haciendo, o como están haciendo esa composición dentro de este foro tipo blog. Dice acá, según el proceso de elaboración, a través del icono de imagen y coloque apariencia de 500 de dpi. Describir el proceso de elaboración tomando en cuenta, 1, las técnicas utilizadas para el logro de la textura, técnicas utilizadas para el logro de la valorización y trazado, las dificultades encontradas en el proceso y recomendaciones a la hora del dibujo, ¿ok? Algún otro comentario de valor sobre el dibujo libre realizado, ¿ok? ¿Para qué le sirvió? Si funciona el hecho de hacer ese tipo de trabajos, ¿ok? Uno solo. Carlos pregunta por acá, ¿cuántos dibujos se tienen que hacer? Es uno solo referido a un tema. Es en una hoja tabloide. Sí, ustedes eligen un tema, ya sea el objeto favorito del estudiante o un tema referido a diseño gráfico. Es completamente una composición libre, ¿sí? La limitante es el formato, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Deben incluir, Carlos, repito, textura táctil, todas las técnicas de dibujo que hayan aprendido, en el cual deben, por supuesto, estar técnica de trazado y la técnica de valorización, y colocar color, por supuesto, que puede ser a través de la técnica de collage, y como aquí mismo dice, reforzar con la técnica expresiva de lo que sería, vuelvo a repetir, trazado y valorización. Y otras técnicas de dibujo que ustedes manejen, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Ajá. A ver, entonces, la idea del foro tipo blog es que ustedes hagan ese proceso de demostración de esa composición, de cómo va elaborándose, cómo es ese proceso de dibujo. Interesa, o sea, la idea, ya vamos aquí. Gabriel dice acá en el chat, profe, me perdí en la parte de las texturas. Precisamente, Gabriel, la idea con este ejercicio es que ya se incluye, ¿sí?, el tema de texturas, por supuesto, valorización y las texturas, que tienen que ver, las texturas tienen que ver con esto de que estamos hablando de valorizar, del sentido de composición de lo que sería el dibujo. O sea, es una herramienta más, es una técnica más, porque texturas son, pues existe dentro de lo que es el elemento visual, aparte por supuesto de lo que hemos hablado de punto, línea, plano. Entonces ya empieza a verse el volumen, y las texturas ayudan a, pues, un poco a resaltar, si se quiere, o a valorizar, pues, elementos de dibujo, y por supuesto son herramientas de diseño, ¿ok? Entonces, existe dentro de esa percepción, o dentro de los elementos visuales, lo que es la textura, dividida entre lo que es la textura visual y la textura táctil. Entonces ustedes van aquí a incluir lo que es la textura táctil. Ajá. Aquí dice Carlos en el chat, profe, y más o menos qué se puede utilizar para hacer esos dibujos de textura. Entonces, esos dibujos de textura, Carlos y muchachos, ustedes pueden utilizar, como digo acá, elementos de reciclaje, cartulinas, de repente, no sé, recortes de revistas, se me ocurre también, no sé, todo lo que, si tienen hermanitos que estudian en preescolar, pues agarran elementos o materiales, se los roban y tratan de hacer algunas composiciones donde les den ciertas texturas rugosas o lisas, ¿sí? O de esa sensación de textura visual, ¿ok? Vamos a ver qué más dice aquí el chat. Ajá, Carlos dice,
Por lo que pude investigar, profe, sobre la textura, dice esto. La textura que se aprecia con la vista y con el tacto, exacto. Estamos hablando de lo que sería textura táctil, ¿sí? Que es la que nosotros podemos tocar y apreciar, por supuesto. Y la textura visual, pues la que hace que esos elementos de composición hacen esa sensación de textura, ¿sí? Entonces, digamos, al tacto, esa textura visual, al tacto, esa textura visual, pues es totalmente lisa, pero esa percepción que tenemos dentro de esto, pues es totalmente visual, ¿sí? Hay una composición para que haya un efecto o un engaño a lo que es la visión, ¿no? Entonces de eso se trata, esas serían como las diferencias entre textura táctil y textura visual. Entonces esto es lo que queremos lograr allí con esa composición, además de ayudados de valorización y trazado, ¿ok? Ajá, dice también Carlos por acá. Entonces, es la textura que se aprecia con la vista y con el tacto, y que una vez que hayamos observado y tocado, podemos saber o describir la textura que tiene una superficie, que puede ser rugosa o lisa o relieves. Exacto, eso es lo que estaba preguntando al principio cuando empecé digamos, a comentar el ejercicio, ¿ok? Entonces, esa era la idea. Gabriel dice, o sea, sí, profe, yo sé cuáles son las texturas y cómo se utilizan, pero quiero decir, en el mismo dibujo tienen que apreciarse, perdón, varias texturas. Sí, exactamente, Gabriel. Tienen que apreciarse esas texturas, textura táctil, textura visual, ¿ok? Y por supuesto, como aporte de ustedes, lo que les digo allí, incluir otras técnicas que ustedes manejen, ¿ok? O bueno, que ustedes pretendan de repente eh, las practiquen y las quieran incluir allí dentro de esa composición que es esta última actividad del primer corte, pues bienvenida será, ¿ok? ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, entonces veníamos por acá. Dice acá que dentro del foro ustedes deben describir el proceso de elaboración tomando en cuenta las técnicas utilizadas para el logro de la textura, ¿ok? Textura táctil, textura visual. Las técnicas utilizadas para el logro de la valorización y trazado, ¿ok? Dificultades encontradas en el proceso y recomendaciones a la hora del dibujo. Es importante hacer eso. ¿Algún otro comentario o valor sobre el dibujo libre realizado? Las recomendaciones para el foro, entonces ustedes van a colocar el título para su tema, el asunto. Es bueno hacer un título que llame la atención en ese sentido de su composición, cómo se llama su composición. Utilice encabezados, herramientas de edición diferentes, identifique su aporte. Lo otro que se pide para el foro tipo blog es que sea creativo para la diagramación en su participación dentro del foro. Y colocar títulos, subtítulos que identifiquen el aporte, ¿ok? Y por supuesto las imágenes correspondientes pues a ese proceso. Si ustedes tienen alguna duda, por supuesto aquí les dice que se vayan a alguna duda, pregunte aquí en el foro o participen en estos webinars. Bueno, ya nos queda este y nos queda el cuarto, ¿sí? Que ya sería, para la otra semana ya sería el último del primer corte. ¿Ok? Y por supuesto está el grupo de Telegram donde ustedes pueden formular sus preguntas, sus inquietudes, hacer comentarios. Si algún otro compañero pues tiene alguna duda, no necesariamente tengo que ser yo la que conteste, sino ustedes aclaran y así me doy cuenta que ustedes están entendiendo, ¿ok? Entonces es bueno hacer esa retroalimentación. Y por supuesto, hacerla antes de que se acabe la actividad, que haya chance, ¿no? Que haya chance de hacer todo. No el 28 de octubre o el 29 de octubre a las 10 de la noche. O sea, eso sería pues casi que imposible hacer algo. Entonces, la idea es que, bueno, que vayan ustedes ya tomando este proceso, haciendo ya ideas, bocetos, ¿sí? Como repito, siempre es bueno hacer
una práctica antes y aparte porque se está comenzando a dibujar en algunos casos, en otros pues ya he visto por allí que tienen capacidades y aptitudes para el dibujo, entonces pues la idea es que vayan desarrollando todo y sean lo más creativos posibles en última actividad. Entonces van a participar en este foro añadiendo un nuevo tema, como dice acá, ¿sí? Colocan el asunto, el mensaje, todo esto. Voy rápidamente, porque ya me avisó el Zoom que nos quedan 10 minutos, a abrir esto. Recordarles que aquí ustedes colocan el título, ya sea el título que ustedes vayan a colocar en su composición. Aquí pueden escribir perfectamente. Aquí le dan avanzada un poco para que les dé más edición y de manera que puedan ser un poco más creativos con esto de los títulos, subtítulos. Fíjense que aquí están pues encabezados. Ustedes pueden utilizar pequeño o largo dependiendo de todo lo que ustedes vayan a colocar. Sí. Ajá. Vamos a ver. Ok, el foro en donde tenemos que hacer eso es el que usted mencionó en el principio. No, Carlos, no te me confunda. La actividad es esta, ¿ok? Es este mismo foro donde están las instrucciones de esta actividad, valorizando y trazando con texturas, ¿ok? Entonces, vuelvo atrás, vamos a ir atrás, salir. Vuelvo atrás. Fíjense que ustedes abren aquí, inmediatamente está la actividad, le dan aquí añadir a un nuevo tema de debate. ¿Ok? ¿Me expliqué? Ok, ay, qué bueno, sí. El foro que mencioné al principio es otro foro de participación. Allí ustedes deben hacer otra actividad. ¿Ok? Recuerden que esta es del 20%. La que mencioné es del 10%. Ya les voy a mostrar, vamos a ver si nos da chance. Entonces ustedes entran acá, a ver, entran acá, escriben su título, escriben pues el proceso. Aquí ustedes le dan clic a insertar imagen, como lo hicieron o lo van a hacer en el foro anterior, en la actividad anterior. Ubican su imagen ya escaneada. Vamos a ver si yo tengo una por acá, en subir archivo. Ojalá que no tenga ninguna comprometedora. Ok. Pero vamos a ver si aquí tengo algo. Aquí, por ejemplo, aquí en perspectiva. Entonces, ustedes hicieron sus dibujos, etcétera. Subieron acá, le colocaron guardar como, subir archivo. O sea, tomaron su foto, escanearon todo eso. Aquí pueden colocar imagen decorativa. Aquí pueden colocar ustedes 500, preferiblemente, a uno de los tamaños. ¿Sí? Ya, para subir esto, para que se me vea guardar imagen. Entonces, le dan guardar imagen. Y voilà, ahí tienen su imagen del proceso, por decir. Y siguen escribiendo lo que se les solicita aquí, ¿no? En técnicas utilizadas, la textura, el proceso y recomendaciones a la hora de dibujo, las dificultades que tuvieron y algún otro comentario de valor. Entonces hay una secuencia allí, lo hacen bien bonito y envían al foro. Eso sería la actividad, la última actividad. Sí, vuelvo a insistir si hay alguna pregunta al respecto de esto. Mientras me hacen la pregunta, les recuerdo que esta actividad está recomendada para antes del 27 de octubre, de manera que no se les acumule las fechas. Y por supuesto va a tener un valor de 20 puntos en el 20% del primer corte. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas por aquí, espero que haya quedado claro. Voy, antes que nos cierre y nos despida el Zoom, a preguntarles si tienen alguna duda al respecto de la actividad pasada, la actividad que deben estar ya por entregar, que es el trazado del dibujo libre. Ok, profe, hay que subir el proceso de los dibujos. Sí, esa es la actividad, de hecho. Tiene más peso el proceso porque vamos a ir viendo, recuerda que el inicio
y al inicio pudiéramos tener como que ustedes tienen listos los materiales que van a utilizar, ¿ok? Y cierto contorno de lo que ustedes van a hacer. Luego, como son 4, pues 2 intermedias, una donde ustedes pues ya están elaborando, digamos, en ese proceso como el 30% y en el otro un 70%. Y ya en el final ya van ustedes terminando como en el 90% y luego incluyen el final definitivo que sería, o la maquetación que llamo yo, que ya sería el dibujo final. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso. A mí me interesa, o sea, siempre he dicho, yo soy de las que piensa que el proceso es interesante, ver cómo el diseñador, ¿sí? Cómo el diseñador pues hace sus aportes, ¿no? Sus diseños, sus dibujos. Entonces, por eso mi insistencia en que el proceso debe estar incluido dentro de lo que es esto. No interesa, o sea, sí, obviamente interesa el final, pero es bueno ver cómo es ese recorrido, cómo son los recursos, cuáles son los recursos que ustedes utilizan y cómo llegan al final. Ajá, dice acá también, a ver, Carlos, que es el que está escribiendo, la única duda que tengo de la tarea pasada es que los cuadros que menciona ahí, ¿sí? AHI, o sea, hay, es donde hay que hacer los dos dibujos, que es el grafito y el de colores. Vamos a ver si traduzco esto y vamos a abrir aquí. Ajá, en la hoja doble carta o a la 3, Carlos, vamos a irnos para acá. En un espacio, en este espacio, ustedes pues van a dividir, tienen la hoja 3 o la doble carta. En este espacio colocan el dibujo que van a hacer con trazado con grafito. Y en este otro que va a ser idéntico a esto, va a ser con color. Entonces los dos deben estar en el mismo formato. Lo que les decía del contorno, de las líneas de referencias que deben ir tenues, no deben ser tan valorizadas como las están mostrando en los ejercicios del Telegram. Quería mostrarles, lo que pasa es que Carlos, bueno, tú eres Carlos Calles, Carlos Torres no apareció, pero me voy a tomar el atrevimiento de compartirles, aquí está, mientras está, ajá, esto. Por ejemplo, esta imagen. Entonces, fíjense que todo, claro, la imagen nos hace en contorno, pero la técnica nos dice que debemos tener líneas verticales. Entonces, estos bordes deben ser, en la técnica del trazado, pequeñas líneas verticales, ¿sí? El contorno se debe hacer, por supuesto, pero no debe ser lo que se valorice con mayor grosor. Es lo que yo me refiero, a lo que les he venido explicando. Fíjense además que, bueno, que aparte de que, bueno, tiene como una textura de vidrio, va a tener como ciertas sombras, hay como una especie de proyección acá, como de un cuarto, entonces esto debería observarse también, o sea, como una forma más oscura, ¿sí? Y tratar de hacer estos elementos que se ven aquí. Entonces, el tema también es incluir la observación, todos esos detalles que se ven allí, pues hacerlos a través de líneas verticales muy pequeñas, pegadas, si se quiere, para poder dar esa sensación. Y por supuesto dejar estos blancos. O sea, estos blancos pues no se delinearían, simplemente se dejan sin dibujar. ¿Ok? Igualmente, fíjense que pues la parte de este plano que está hacia atrás, pues un poco más oscuro, entonces se hacen unas líneas más separadas, y la que está más adelante es más clara, entonces se hacen aún más separadas para dar esa sensación. Igualmente, fíjense las sombras que arroja por acá, y estas sombras todos en vertical cuando estamos haciendo la parte de grafito. Igualmente estos vidrios que están acá y el reflejo, pudiéramos dejar ciertas partes en blanco, ¿ok? Hacer el contorno, pero no resaltar el contorno. Es simple guía para poder hacer esa textura visual o hacer estos elementos que sean lo más parecidos al gráfico, ¿ok? Entonces todos estos elementos, tanto a nivel de ambientación o del contexto, pues se debe hacer, se deben marcar con
con el lápiz de grafito